¿Está listo para decirle a Dios que le hable? Sí. Entonces ahí donde está en el silencio de su corazón, dígale: Señor, yo necesito escucharte hoy. Padre, es en el nombre de Jesús que estamos llegando a ti. Y te agradecemos muchísimo por tu amor. Y en este momento te agradecemos porque vas a hablar con nosotros. Te ruego que tu voz sea muy clara y la podamos obedecer en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, puede abrir su Biblia en Mateo, capítulo 28, y si se fija atrás mío, dice bautismo, mandato o rutina. El otro día era bañado o bautizado, y no pude terminar, y me di cuenta de que había muchas dudas. ¿Usted quedó igual que yo? ¿Se dio cuenta que había muchas cosas que conocíamos del bautismo, pero muy así? Algunos de ustedes lo conocían profundamente, otros conocían lo que les enseñaron en su denominación, pero algunos no tenían ni idea de lo que dice la Biblia. Entonces, pensemos, ¿es un mandato o es una rutina? Ahora que soy salvo, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Por qué? Y porque no me tengo que bautizar simplemente para meterme al agua. Y lo que yo les conté el otro día, es cierto, algunos pensaron que era broma. Nosotros, y le podría, el que tenga dudas, yo le podría decir quién es la persona. Yo he visto personas que estaban en ese momento en el templo, estaban en medio del culto, el pastor que estaba ahí terminó de predicar y dijo: ¿quién quiere obedecer al Señor? Y una persona media sensible emocionalmente vino con toda la ropa que tenía y lo metieron en el agua. Nunca entendió nada, fue bañado, metiste un pecador, un tipo de pecador seco y lo sacaste mojado, nada más. Por eso es importante que entendamos. Entonces, dice la Biblia, por tanto, id, capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos. Ya sabemos, porque lo hemos estudiado en más de una oportunidad, que la idea principal o el verbo es hacer y es un movimiento. ¿Qué tengo que hacer? Discípulos. Discípulos. No tengo que pensar en convertidos, no tengo que pensar en números, tengo que hacer discípulos, porque aquí está hablando a los discípulos que hacen discípulos. También les mencioné que algunas denominaciones o compañerismos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, pensemos algo. La vida cristiana es una vida de equilibrio, ¿sí? Entonces, todo, pasa a la otra, todo tiene un equilibrio. ¿Lo puede ver atrás mío? Sí, ¿quién me lo lee? A ver si lo pueden ver. Me ocupé de poner esto un poquito más grande, fuerte. Perfecto. Creer, todo tiene un equilibrio. Miren, es sorprendente conversar con cristianos que creen que el bautismo es todo, otros creen que el bautismo no es importante, algunos no creen en la iglesia local, entonces andan por ahí como llaneros solitarios, no son miembros de ninguna iglesia, cuando la Biblia me manda a no ser miembro como nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Y porque se ha tomado la membresía como una institución y en realidad es pertenencia. ¿Sí? Cuando yo tengo pertenencia, me siento parte del lugar, entonces soy miembro y cumplo con los requisitos que esa iglesia establece. Pero el único requisito es creer. ¿Cuál es el único requisito? Creer. Si crees, bien puedes. O sea que si usted no fue bautizado, pero usted cree, ¿qué tiene que creer? Que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por sus pecados y que usted, siendo pecador, puede recibir la gracia de Dios. El único requisito es creer. Ahora, teológicamente el bautismo se puede definir como un acto de asociación o identificación, es la palabra que marqué mucho el otro día. Me estoy identificando con algún grupo, con algún mensaje, con algún evento. Me estoy identificando. Así que grábese, creo. Si creo, puedo. Cuando creo, puedo y lo hago, me estoy identificando. ¿Sí? Yo, por ejemplo, si me bautizo aquí
en la iglesia de Redil. Me identifico con el Señor, con el cuerpo de Cristo, pero con esta que es mi iglesia. ¿Por qué? Porque necesito tener pertenencia. Muchos casos son de gente que va por mucho tiempo a una iglesia. ¿No le gusta algo? ¿Qué hace? Se cambia. ¿No le gusta algo? Se cambia. Imagínense, si cada vez que algo no me gusta me voy a cambiar, en una familia hay muchas cosas que no nos gustan. No me voy a cambiar de familia. Voy a aprender a convivir en familia. Ahora, algunas cosas para pensar. ¿Con qué me identifico? Uno, el bautismo en las religiones de misterio era asociarse con tal religión. No crean que nosotros inventamos el bautismo, que el primer bautismo fue el de Juan el Bautista. No. Viene mucho antes y siempre tiene que ver con asociación o identificación. El bautismo judío hacía prosélitos y asociaba al prosélito con el judaísmo. Vemos prosélitos, claro, son personas que se convierten a. Entonces tenían que identificarse. Una persona que no era judía, pero quería ser judío, tenía que circuncidarse, tenía que bautizarse, tenía que identificarse con las creencias. En el caso nuestro, nos identificamos con el Creador cuando creo, no solo con las creencias, pero también me voy a identificar con las creencias. ¿Por qué? Si yo me bautizo en una iglesia pentecostal, presbiteriana, hermano libre, bautista independiente, en formas van a ser diferentes. La creencia básica de la salvación quizás sea la misma en todas, tal vez no, porque por ejemplo algunos de ellos bautizan niños, otros le agregan algo a la gracia, pero si el fundamento es el mismo y cambian las formas, no hay problema. De hecho, contesto una pregunta que me hicieron. Si una persona viene de otra denominación y llega aquí y se bautizó con otra denominación, ¿debe bautizarse de nuevo? Mejor les pregunto yo a ustedes. Porque eso fue una pregunta que me hicieron. Algunos hacen así, otros hacen así. Hay un problema en el cuello. A ver, viene una persona de una iglesia católica, y ya se bautizó. ¿Tiene que bautizarse de nuevo? ¿Por qué? ¿Porque es católico? Así. Porque lo pringaron, dicen por acá. Porque claro, no es solo porque lo pringaron. Perdón, para los de otro país, pringar es rociar. Estamos hablando en tico. No es solo porque lo rociaron, sino porque sus creencias no son las mismas. El católico no cree lo mismo que nosotros. ¿Qué pasa si viene de una iglesia presbiteriana? Lo mismo, vamos a pedirle que si cree, de todo corazón se bautice porque su bautismo fue por aspersión. ¿Qué pasa si viene de una iglesia pentecostal? Está dividida las opiniones, ¿no? Viene de una iglesia pentecostal donde saltan, brincan, sanan. ¿Qué hago? Fue bautizado, pero... A ver, el bautismo de esa persona fue 100 personas en una pileta, en una piscina, y se sumergieron y todos fueron bautizados y hacían maravillas. Miren, si la persona creyó en la obra de Cristo, el bautismo es la manifestación exterior de lo que pasa en mi interior. Sí, Roberto, fuerte. Estamos hablando del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Y en qué momento se hace lo que Roberto está diciendo?
Por ejemplo, ya sabemos que un católico se tiene que bautizar de nuevo porque no cree lo que nosotros creemos. Viene un bautista diferente a nosotros o un hermano libre, ¿se tiene que bautizar de nuevo? Si cree, bien puede. Ahora, para aclarar lo de Roberto, tenemos que en el discipulado, por eso lleva tiempo, en el discipulado averiguamos lo que creyó. Si creyó que Cristo cumplió el propósito salvándole por gracia, por medio de la fe, puede. El bautismo no cambia nada exteriormente si primero no tengo la actitud interior de poder obedecer. Ahora, usted va a llegar a muchas iglesias. De hecho, nosotros llegamos una vez con Adri a una iglesia donde nos querían bautizar de nuevo. A mí no me bautizaron porque era el director de un ministerio, entonces tenía argolla, pero a Adri la querían meter al agua porque venía de otra. Entonces le dijimos que no. Muchas gracias, pero no. ¿Por qué? ¿Me lo muestran con la Biblia? No pudieron. Entonces, obviamente lleva un proceso de discipulado, por eso empecé leyendo. Vamos a ser discípulos y en el discipulado yo voy a averiguar qué creyó. No se crea que porque viene el domingo usted es creyente. Y no se crea que creer salva, porque el diablo también cree y tiembla. Entonces, lo primero, el bautismo me identifica con cualquier religión. Por eso tengo que tener cuidado en qué creí, porque en el bautismo enseñado bajo la gracia de Dios me estoy identificando con Cristo y su iglesia. El bautismo de Juan el Bautista era para sus seguidores y era un mensaje de justicia. De hecho, el bautismo del Señor no tiene nada que ver con el bautismo que Juan practicaba, que no, el bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de pecados. El Señor no tenía que arrepentirse de nada porque no era pecador. Pero Juan el Bautista predicaba el evangelio del reino, no el evangelio de la gracia. Más tarde lo vamos a ver en Hechos 19, la gran diferencia. Pero cuidado si usted cree que nosotros venimos de Juan el Bautista. ¿Qué nos podría pasar si venimos de Juan el Bautista? Aparte de que nos corten la cabeza. ¿Qué nos podría pasar? Nos podría pasar que esperamos señales, que esperamos su reino y que vamos buscando todo lo que le fue ofrecido al pueblo por medio de Juan. Nosotros no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque para mí la única señal es que Cristo un día viene y me va a llevar con él. Entonces, según sabemos, Juan fue el primero en bautizar a otras personas, porque por lo que dice la historia, se autobautizaban. De hecho, hace poco vi en el Facebook una iglesia por acá de Costa Rica que puso un montón de gente en la piscina y a la cuenta de 3, todos se bautizaron, todos se sumergieron. ¿Está bien? Se sumergieron. Está bien. Su forma no es la que me gusta, pero no puedo decir nada. Lo único que puedo pensar es, en semejante multitud, ¿todos creyeron, estaban emocionados o eran convertidos? Tal vez estaban emocionados. Ahora, Marcos capítulo 10. Versículos 38 y 39. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. ¿Qué estaba pasando acá? ¿A qué se refiere ese bautismo? Está la palabra bautismo, ¿sí o no? Jacobo, Juan, se estaban asociando o identificando con el sufrimiento de Cristo. Con lo que yo voy a sufrir, ustedes pueden sufrir. Con lo que yo voy a pasar, ustedes pueden pasar. Pero se estaban asociando. Siempre el bautismo tiene que ver con asociación, con hacerme parte, ¿sí? Entonces,
¿Sabe? ¿Y por qué saqué este versículo? Porque muchas veces buscamos en la concordancia y ponemos bautismo. Los mormones se bautizan por los muertos, ¿sí o no? Claro, se identifican con el que ya murió y se bautizan en nombre del que ya murió. Lo sacan de la Biblia así, de un versículo que está en Corintios. ¿Es para nosotros? No, no tiene nada que ver con nosotros, pero cuidado cuando miramos en la concordancia. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo, porque por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo te asocia con Cristo, te asocia con su cuerpo. Y si somos salvos, todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados, sí o sí, en la manera de me hago parte del cuerpo de Cristo. Y acá es donde nosotros tenemos que pensar, ¿soy salvo? ¿Por qué? Porque el venir, muchas veces nos confunde esto. Vengo a la iglesia, oro, oran por mí, me convencen que soy salvo y me voy. Si yo no tengo en mi corazón paz interior, la paz que hice con Dios, nunca voy a disfrutar la paz de Dios. Una persona que no disfruta su paz no puede ser salvo. Una persona que no tiene deseo de leer la Biblia no puede ser salvo. Puede estar convencido pero no convertido. Pero va todos los domingos, tiene 40 años de venir a la iglesia bautista. ¿Y qué? Entonces si creo, puedo y me identifico. ¿Con qué me identifico? 3 cosas. El mensaje del Evangelio, la persona del Salvador y el grupo de creyentes. Y acá entra el mensaje del Evangelio. 1 Corintios 15 está claro y condensado el mensaje del Evangelio. Dice que está escrito que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras, que resucitó conforme a las Escrituras, que apareció un montón de gente y da la lista. Pero ese es el mensaje que tengo que creer. Y otra vez, creo que soy pecador, creo que Cristo murió por mí, creo que su sangre limpia todo mi pecado, creo que Él es amor, creo que es justo, creo que le recibo por fe, confiando en su gracia porque me lo regala, pero cuando creo, el Espíritu Santo es el que me convence, no el predicador. Entonces siento en mi corazón el deseo de recibirle y de tenerle, y Dios hace la obra de poder convencerme. Por eso, ese intelecto, emoción y voluntad. No pienso otra cosa. Así que me identifico con el mensaje, me identifico con la persona del Salvador. ¿Quién es? Cristo. ¿En qué sentido me identifico? Soy perdonado, entonces tengo pertenencia, sé en quién he creído. Sé en quién he creído. Cuando me identifico con Cristo es cuando yo puedo llegar a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo. Y a veces, ¿cómo cuesta decir eso? ¿Por qué? Porque tenemos una dicotomía en la forma de vivir. Y siempre pienso, mi forma de vivir privada y pública, ¿podrían juntarse y mostrarse? Yo tengo un montón de conflictos y los hago públicos y no me importa. ¿Por qué? Pero puede ser tropiezo para alguien. Y bueno, tropiece, madure y no me esté mirando a mí, mire la gente. ¿Entendió bien lo que dije? Madure, no me mire a mí, mire la gente. Porque siempre la misma excusa. Yo caí porque el pastor cayó. No, usted cayó porque usted no maduró. Si usted hubiera madurado, no mira al pastor, mira a Cristo. Porque todos somos expertos en poner excusas. Y mire lo que hizo fulanito, mire lo que hizo fulanito. Cuando estás acusando, hay otros dedos que te acusan a vos. Entonces yo me identifico con la persona del Salvador y a Él tengo que vivir. Pero me identifico con un grupo de creyentes también. ¿Por qué? Porque somos la familia de Dios. Algo maravilloso, incomprensible para mí, es que usted y yo vamos a compartir un día la eternidad. Que somos familia.
que nos necesitamos. Y yo necesito la misma gracia que usted necesita y disfrutar la vida del Señor como usted lo necesita, porque somos un cuerpo. Y a veces nos olvidamos de eso. Ahora, cuando pensamos en cuerpo, para no abundar mucho, cuando un miembro sufre, todos deberíamos sufrir. Cuando un miembro se alegra o se goza, todos deberíamos gozarnos. ¡Qué bien! Compraste casa nueva, te aumentaron, tenés suegra, te felicito. Te casaste. ¿Alguien está sufriendo? Sufro con el que sufre. O sea, lloro con el que llora. Y nos estimulamos unos a otros. ¿Saben por qué me congrego? ¿Por qué no quiero dejar de venir un domingo? Porque yo aquí me siento estimulado. No porque es domingo y tengo que cumplir. Entonces, acuérdese, se identifica con el mensaje del Evangelio, la persona del Salvador y el grupo de cristianos. Ahora, definitivamente Dios manda que nos bauticemos. Y las órdenes de Dios son para ejecutar, no para esperar. Así que es tan simple como esto. Si Dios manda que nos bauticemos y después del proceso de creer y ser discipulado, una persona no quiere bautizarse de acuerdo a como Jesús lo hizo y como Jesús lo manda, ¿cómo está esa persona? En desobediencia. Simple. Ay, pero ¿cómo le va a decir así? ¿Y cómo le podríamos decir? Deme otra forma de decírselo. ¿Hay? No. Así que yo podría llamar y decir, desobediente, vení. ¿Cómo? Sí, desobediente, vení. No lo vamos a hacer así por ética, pero el bautismo es el primer acto de obediencia en el servicio al Señor, porque Él nos dejó un ejemplo. Esto no quiere decir que yo no voy a servir hasta que no esté bautizado. No, yo empiezo a servir en el momento de ser salvo. Y empiezo a obedecer en el momento de ser salvo. Hay gente que quiere esperar su bautismo para empezar a servir, su bautismo para empezar a ofrendar. Esas son excusas. ¿Por qué? Porque la nueva vida en Cristo comienza con Cristo en el momento de ser salvo. No en el momento de, a mí se me ocurre que, ¿sí? Y Jesús se bautizó. Si usted va a Mateo capítulo 3, versículo 17, va a Marcos capítulo 1, va a Lucas, va a encontrar el bautismo del Señor. Y como todos conocemos, en Mateo dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Pero llegaba el Señor Jesús a ser bautizado por Juan, su primo. Y qué interesante el cuadro. El Padre, el Espíritu Santo, el Hijo. Este es mi Hijo amado. En Él estoy súper complacido. Y el Espíritu desciende. ¿Y qué hizo el Señor? Descendió y subió. La palabra bautismo es sumergir. Por eso alguien que fue, diríamos en tico, pringado, no fue bautizado. Alguien que fue, si no te sumergiste, tenés que agacharte, meterte. Ahora, cuidado también con esto, porque ha pasado, no sé si usted lo vio. Resulta que a mí me pasó una vez, yo tengo algunos problemitas de fuerza, entonces no pude mojar a toda la persona. ¿Saben qué quería que haga? Que la meta más en el agua, para que se moje toda. Es un simbolismo. Imagínese si la persona que te toca es un poquito obesa, ¿cuánta agua vas a meter? Así que no, yo lo bautizo. Si no se sumergió entero, no voy a estar inventando algo nuevo, yo lo bauticé. ¿Por qué? Porque tiene que sumergirse, sí, pero ha pasado más de una oportunidad que por ahí la pila que estamos usando, la pileta que estamos usando, no tenía todo el agua necesaria. En ese caso yo bautizo para adelante y lo meto de una vez. Pero si no se puede, lo meto todo lo que puedo y lo saco, porque la idea es sumergirlo. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque hay tanta gente mística que cree que si no se mojó entero, ya el bautismo no vale. Sí, vale. Porque la persona está confiando su vida en el Salvador, identificándose y dando testimonio público. Y se dice ahí, en Mateo, vemos claro que Jesús fue bautizado en obediencia al plan de Dios, ¿sí? Y el punto acá es obediencia. El punto es sumisión.
La obediencia y la sumisión son más importantes que el mismo acto del bautismo. Porque de nada serviría que te metan al agua y no. Es lo mismo que algunas denominaciones o compañerismos, la mujer usa velo. Y está bien si lo usa, problema de ellos. ¿Qué estaría mal? El velo es señal de sumisión. Ahora, si la mujer se pone velo, pero en su casa no es sumisa, ¿de qué le sirve? De nada, porque el velo es señal de sumisión. Entonces, cada cosa que se hace tiene que tener un propósito y ese propósito se tiene que cumplir. Una familiar de Adri, de un grupo así, utilizaba el velo hasta en la casa. Si iba a orar y estaba su esposo, se cubría. Perfecto. Pero fue sumisa a su esposo mientras su esposo vivió. Una vez que él partió, fue libre. Entonces, si esa es su creencia, está bien. De hecho, no nacimos para criticar. Hay formas y hay funciones. Y pensemos en personas que se bautizaron. El eunuco. Palabra clave. ¿Crees? Ok, si crees bien puedes. Y entonces lo metieron al agua. El apóstol Pablo, ¿se bautizó? Sí. Hechos 9:18 dice que pasó todo lo que después de su salvación y fue metido al agua. La familia del carcelero se bautizó completa y por una vez más aclaremos, la familia se bautizó porque la familia creyó, porque siempre se saca de contexto, ay, yo tengo mi hijo bajo la promesa o mi esposo bajo la promesa. Hay dos promesas, el que cree tiene vida eterna y el que no cree, qué duro decirlo, ¿no? El que cree tiene vida eterna y el que no cree está condenado. Así que ¿bajo qué promesa está su familia? Su familia está bajo la promesa que si cree tiene vida eterna, si no cree está condenado. Y me duele pensar en esto porque tengo gente muy querida y muy cercana que no nació de nuevo y que si mueren así están condenados. Y no voy a entrar en el emocionalismo de decir, es que a último momento me pellizcó el dedito. No, si cree, bien puede. Si no cree, está condenado. Ahora, en el carcelero de Filipo, toda la historia que usted ya conoce en Hechos 16, resulta que, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le predican el Evangelio, un Evangelio que seguramente ya habían escuchado, porque estuvo Pablo preso ahí, y después que le predican el Evangelio, van a la casa, le predican a la familia también cree, y como consecuencia de haber creído, se bautizan. Todos. ¿Todos qué? Todos los que creyeron. ¿Por qué lo aclaré otra vez? Porque muchas personas hablan de, no, pero si yo soy salvo, la salvación llegó a mi casa, y entonces todos van a ser salvos un día. No pongan en las bocas de Dios lo que Dios nunca dijo. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna pregunta de eso? Porque veo algunas caras tristes, y bueno, está bien que se ponga triste, porque el que no cree no tiene vida eterna. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros de predicar bien el Evangelio de Cristo. Ahora, cada creyente tiene que ser bautizado. En ese caso, acabamos de ver, la familia fue bautizada, sí, pero el bautismo es individual. El bautismo no se hereda, no se contagia, es individual. Y volviendo a la conversación, cada conversación nos lleva a una conclusión. Nosotros no hablamos al aire. Cuando conversamos tenemos un propósito. Y este ejemplo nos sirve a nosotros cuando conversamos con alguien. Yo converso con alguien y le hablé del Señor. Y me voy contento porque le hablé del Señor. Si yo no le hablé de su pecado, de su peligro, de su perdición, del perdón que tiene en Cristo, no le hablé de nada. Le mencioné a Dios, pero la gente necesita saber que está perdida, porque si no sabe que está perdida, nunca va a venir al Salvador. Y déjeme recordarle algo. El pecador sabe que es pecador. No tengo que hacer mucho. Y requisitos para ser bautizado, Romanos capítulo 10.
Versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer con el corazón en Jesucristo como Salvador. Y voy a volver a aclarar algo. Yo escucho a mucha gente decir, yo recibí a Cristo como Señor y Salvador. No, yo lo recibí como Salvador y Señor. Ese es el orden que yo veo en la Biblia, independientemente que Él es Señor. Pero primero me salva. Una vez que me salva, yo soy consciente y le entrego mi vida en forma voluntaria para que sea mi Señor. Ahora, vemos lo que la Biblia dice, con el corazón se cree, si crees bien puedes. Con la boca se confiesa. De aquí es donde nosotros terminamos diciendo, hay que hacer una oración y sacamos cualquier versículo de Apocalipsis, por ejemplo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. La Biblia dice para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. No hay una oración del pecador tal cual como nosotros la inventamos. No está mal si la hacemos. No está mal en guiar a una persona y ayudarle, pero no hagamos de algo que fue una rutina religiosa una doctrina fundamental. Cree en su corazón, bien puede. Y le reconoce como Señor, claro, porque si Jesús no fuera Señor y Dios, no podría salvar. Hay dos palabras en el original para Señor en griego. Una es Señor mío y Dios mío, y la otra es dueño de todo. Dueño de todo. Entonces, yo lo reconozco como el Señor y Dios y como el dueño de todo, y por consecuencia me rindo, pero el que me tiene que salvar es Dios. Si no fuera Dios, no puede salvar. Y alguna vez, pensando en la pregunta que hice al principio, ¿vieron a alguien que se rebautice? Sí, lo vieron. Ustedes llegaron a alguna iglesia donde personas que habían sido bautizadas, como fue el caso que nos querían bautizar a nosotros de nuevo, nos querían meter al agua otra vez. ¿Verdad que sí? Ah, pero si usted no está bautizado por eso, no puede. No funciona así, tampoco. ¿Funciona el bautismo con personas no creyentes? No, tampoco. Lo que me tengo que dejar muy claro, súper claro, es que la etimología de la palabra nos muestra que el bautismo me hace parte de algo cuando me voy a sumergir. Y creo que si usted lee todo lo que yo acabo de citar, de Felipe y el eunuco, va a ver claro. ¿Qué va a ver claro? Va a ver claro cómo fue metido y sacado. Ahora, cuidado también con esto. Ay, ahora anda en novedad de vida, después que lo metimos al agua. No, la novedad de vida empieza cuando soy salvo, no cuando me bautizo. ¿Sí? Y yo sé que escuchó eso alguna vez. Ahora se bautizó para andar en novedad de vida. Miren, por aquí ha pasado mucha gente que se ha metido al agua y nunca vio la vida, no solo la nueva vida, nunca vio la vida. ¿Qué pasó? Se emocionaron. Ahora, como les dije, hay una secta que se dice que son igual que nosotros, que si no se bautizan, no son salvos. Cualquier cosa que le agregues a la gracia son obras. Entonces, el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. El bautismo es un acto de la voluntad de Dios, pero no un requisito para ser salvo. Está mal la lámina atrás. El bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Nada, absolutamente nada. Y acuérdense, el que creyere y fuere bautizado, cuidado como tomo los versículos. Y vemos en la gran comisión, que es lo que Jesús está dándole a sus discípulos, que nos manda a ser bautizados en la Trinidad. Y eso es Padre, Hijo, Espíritu Santo, no, es la comunión con el seno trinitario, es el compañerismo que yo tengo con Cristo, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Porque cuando soy salvo, nosotros hemos sido acostumbrados
Ah, es que en mi corazón vive Cristo. En mi corazón está lleno de la plenitud de Dios. Dios es el que vive en mí. Todo lo que yo hago lo vamos haciendo juntos. Soy salvo porque el Salvador llegó a mi vida, el Padre llegó a mi vida y necesito entender eso. Cuando pensamos en la gran comisión vemos a los discípulos haciendo discípulos, enseñándoles todas las cosas, bautizando, y definitivamente tiene una importancia fundamental el bautismo. ¿Por qué? Porque me estoy identificando con Cristo y con su iglesia. Miren qué lindo si podríamos hacer un bautismo y traer a todos sus familiares. Tal vez sea la única manera que escuchen el Evangelio. Ahora, si quiero ser un discípulo y mostrar obediencia, ¿por dónde comienzo? Debo comenzar por dar un testimonio público de mi fe. Si quiero ser un discípulo y mostrar obediencia, tengo que comenzar por dar un testimonio público de mi fe. Definitivamente, varios de ustedes no están bautizados, otros sí. Pero ¿qué mejor manera de mostrarle al mundo en quién cree? La pregunta, ¿dónde debo ser bautizado? Hace años empezó una moda, la gente va a Jerusalén y se vuelve a bautizar en el río, allá, porque quieren bautizarse como se bautizó Jesús. Algunos lo hacen por turismo, otros lo hacen por religiosidad, pero una vez que te bautizaste, cumpliendo el requisito, estás bautizado para toda la vida. Ahora, definitivamente, obviamente, todo cristiano tiene que ser bautizado en una iglesia local, porque no podemos andar por ahí sin ser parte de una iglesia donde tenemos pertenencia, donde nos sentimos a gusto. ¿Y quién puede bautizar? ¿Únicamente el pastor? No. Puede ser un diácono, puede ser una persona comprometida. Y déjeme leerle literal. Obviamente todo cristiano debe ser parte de una iglesia local y por consecuencia es la iglesia local la que debe oficiar el bautismo. El día de hoy muchos que no tienen ningún respeto por la iglesia local y como consecuencia se bautizan por deporte y no para dar testimonio público de la fe en la comunidad donde quieren servir. Y estoy asombrado de ver personas que se van al río, buscan 3 o 4 amigos, uno cristiano se bautiza y después ya, yo ya estoy bautizado, soy salvo. Qué astuto fue el diablo en confundir la gente. Si no tenés pertenencia, ¿a dónde vas a dar testimonio? O gente que quiere bautizarse pero no quiere traer a su familia. Entonces lo hacemos a escondidas. No, es un testimonio público de mi fe. Si yo pienso, ¿quién tiene que bautizar? La iglesia. Ahora, si yo digo que únicamente el pastor es el que puede bautizar, cuidado con eso. Porque el pastor es el que tiene la autoridad impuesta. Cuidado con eso. ¿Por qué? Algunos grupos creen en la sucesión apostólica. O sea, por consecuencia, la autoridad para bautizar está en el grupo de la denominación. Así que, como Aarón era sacerdote, así viene. Por eso vemos pastores que ya no pastorean y siguen siendo pastores. No, si una persona fue un pastor, pero hoy no pastorea, ya no es pastor. Puede tener el don de pastor, pero no está cumpliendo el oficio. ¿Está bien? Entonces, cuidado con eso, porque he escuchado mucho, no, el bautismo de fulano no sirve porque el pastor que lo bautizó no tenía la autoridad. ¿Autoridad dada por quién? Por otros pastores. ¿Y los otros pastores quiénes son para darme esa autoridad? No, es que nosotros venimos siguiendo el rastro de su sangre. Cuidado con lo que leen. Leamos la Biblia. Porque pensando en lo que sucede, no es otra cosa que una mala hermenéutica y pensar que todavía el sacerdocio está vigente. Aarón y su descendencia. ¿Saben? Eso es lo que ha traído tanta
desigualdad en la iglesia. Por eso muchos creen que el pastor está más cerca del cielo, tal vez porque está más viejo y se va a morir, pero no porque sea más espiritual. Usted y yo somos pueblos y somos sacerdotes, cada uno con una responsabilidad diferente, pero con el mismo privilegio de llegar directamente al trono de su gracia y encontrar el oportuno socorro. No somos diferentes. Tengo una responsabilidad, mirar por ustedes y cuidarlos. Tiene una responsabilidad, mirar por mí, por mi esposa y cuidarnos. Ah, no, el pastor está para, la iglesia está para. Y volviendo un poquito más, como dije antes, ¿y el rebautismo qué? No hay tal cosa como el rebautismo. Si alguien viene a una iglesia y fue bautizado, se identificó con el Señor, ya está. En Hechos capítulo 19, y usted lo tiene ahí, se encuentran los discípulos de Jesús con los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan el Bautista habían escuchado el Evangelio del Reino. Se encuentran con los discípulos de Jesús y le dicen, ¿recibiste el Espíritu? ¿Qué Espíritu? No tengo idea de qué me hablas. ¿El Espíritu Santo? No. Entonces les predican el Evangelio de la gracia de Dios. Reciben el Espíritu Santo. Por última vez, lo vemos en el libro de los Hechos, hacen una señal, hablar en lenguas. Y entonces se bautizaron. Porque habían creído. Y habían creído el Evangelio correcto, el mensaje correcto, que es lo que decía Roberto hace un ratito. Si el mensaje no es el correcto, el bautismo no tiene nada que ver. Pero aquellas personas que creen que tienen que bautizarse de nuevo porque vienen de la iglesia incorrecta, no han leído la Biblia como lo tienen que leer. Y es lamentable porque hay muchos cerca nuestro que hacen eso. Pero la iglesia, el misterio escondido, nace con el Señor Jesucristo. Lo vemos desarrollarse a partir de Hechos capítulo 2. Vemos toda la transición que va sucediendo hasta que el Evangelio de la gracia llega a plenitud. Y acá estamos nosotros, directamente habiendo recibido del apóstol Pablo el misterio escondido que es el cuerpo de Cristo. Y vamos a mirar por toda la Biblia la importancia que tiene la iglesia, la importancia que tiene el bautismo. En todo el libro de los Hechos usted ve. Y cuando habla de iglesia, habla de la iglesia como cuerpo de Cristo y de la iglesia local. La iglesia como cuerpo de Cristo y la iglesia local. La iglesia como cuerpo de Cristo somos todos los que estamos aquí y todos los que fuimos salvos, no importa dónde. La iglesia local son todos los que estamos acá y nos sentimos parte de este lugar y nos cuidamos unos a otros. Entonces, si esto es así, no hay opción. O me bautizo, si soy discípulo, hoy estoy en desobediencia. Varios de ustedes no se han bautizado. ¿Qué van a hacer? ¿Quiere seguir en desobediencia? Está todo bien. Para usted, para mí no. Para mí estaría muy mal. Y ya no tiene excusa. ¿Por qué? Porque una vez que fue avisado, ya está. Hoy usted entiende que es pecador, entiende que el pecado le separa de Dios, entiende que Cristo murió por usted, que su sangre le limpia todo pecado y que su gracia le regala la salvación. Sí, perfecto. Siente en su corazón arrepentimiento. Y entonces, hoy puede ser salvo. Si es salvo, el que cree puede bautizarse. Muy pronto vamos a bautizar. Usted tiene la posibilidad. ¿Qué tiene que hacer? Hable con el pastor Álvaro, conmigo, con Evelyn, con mi esposa, y diga, me quiero bautizar. Obviamente vamos a conversar un poquito para que esté seguro lo que va a hacer, o segura, pero va a ser un gozo dar testimonio público, porque me identifico con Cristo en pertenencia a la iglesia local. ¿Alguna